empezando este nuevo video. Ando aquí con la familia después del Día del Padre. Tenemos cada como 2 semanas sin grabar ningún tipo de contenido porque estábamos atrasados editando todo lo que teníamos. Pero bueno, ya está Alejandro alcanzándome, así que tengo que empezar a grabar de nuevo. Han pasado muchas cosas. Este fin de semana ayer fue Pro-Am, cual nos fue muy bien, ya que competimos con el carro de demo, porque como tenemos la licencia no queremos quitarle puntos a los otros muchachos que están buscando la licencia. Así que vamos en camino para New Jersey, para la ronda de Formula Drift. Tenemos un juguetito nuevo que es donde estamos manejando. Aquí está Emma y Lu. Tengo que hacer un video para mostrarles el nuevo juguete que es el camión y el trailer para poder llevar todas las cosas, las herramientas, los carros. Pero por ahora vamos saliendo para New Jersey. Estamos en un sitio en South Carolina y nos vemos ahora. Llegamos a Maryland, estamos muy cerca de Washington DC y Emma y Lu quieren ir a ver la Casa Blanca. Una de las razones de este trailer es que hay un espacio para llevar un carro atrás extra para poder dejar el trailer en un sitio y ir a la ciudad. Si tenemos que buscar algo, será más fácil que andar, ya que con este camión gigante es muy complicado estar andando por la ciudad. No es como la otra camioneta, ya mucho más grande y no sé, es más difícil. Así que nada, vamos a bajar el carro y ir a ver la Casa Blanca, ¿sí? Ya hemos... se me olvidó lo difícil que es montarse en esto. Ok, por acá. Espero que Kevin, que fue el que lo montó, haya dejado las llaves adentro, porque si no, metiéndome aquí para nada, creo que es más difícil salir que meterse. Ya bajamos al carro, como se ve el botecito del yate. Y me siento libre. Manejar tranquilo, rápido, sin tener que estar pendiente de los lados. Llegamos con el dinghy a ver la Casa Blanca. Hola. Llegamos a la Casa Blanca y Emma quiere grabar. Vamos pues, graba. De manejar la gandola, en realidad es súper simple cuando estás yendo en la autopista, pero cuando te frenan al frente, esto toma mucho tiempo para frenar, así que hay que estar siempre pendiente, especialmente en las bajadas. En la Florida no hay muchas bajadas, pero ya por acá al norte como que tienes que poner el freno al motor y empezar a frenar poco a poco, porque por ejemplo ahorita en la bajada, ahorita puse el freno al motor, pero si no empieza a agarrar velocidad como loco, como típica gandola pues. Normalmente en camiones y uno lo puede registrar como un camper pues, como que si vas a acampar, vehículo recreacional, por lo cual te dejan manejar licencia específica de camión. Pero si fuera un camión normal necesitarías la licencia especial. Llegamos a New Jersey. Hemos pasado como 5 o 6 estados. Hemos llegado a Englishtown, New Jersey, con el rig, están a salvo. Vamos a ver, a bajar el carro. Vamos a bajar el dinghy, que es el Mazda 3 que estamos utilizando para andar lugares cerca, ya que andar con el camión es súper complicado. Entrando para acá
fue tan difícil porque había muchas partes que decían máximo 4 toneladas y el GPS nos decía que nos metiéramos por ahí. Obviamente el GPS no sabe que andamos en un tractor de mucho más peso, así que tengo que ver si hay alguna aplicación que sea como Google Maps pero para camiones, ya que no podía meterme por ahí, me metía por otro lado. Eran caminos súper estrechos por casitas, habían árboles que seguro tumbamos un poco de mata, pero bueno, ya llegamos. A ver que el carro esté bien ahí arriba. Vamos a bajar el dinghy y ir a comer, que me estoy muriendo del hambre. Brian viene en camino. Brian es el nuevo muchacho que nos va a ayudar en el equipo. Él estuvo conmigo allá en Texas. Si no han visto el video de Texas de LS Fest, vayan a verlo. Es extremadamente bueno y atento, siempre está pendiente de que todo esté haciéndose. Y nada, pues le dije que te necesito en mi equipo y ya viene en camino con mi papá y mi mamá. Manejaron desde Florida, así que vamos a bajar este nene ahora. Ya hemos bajado el dinghy del yate, estoy lo ayudando a recoger y vamos a ir a comer porque tengo mucha hambre. Mientras esperamos que Brian llegue, porque tenemos que bajar este tanquecito, ya que la última, cuando estábamos probando en en Pro-Am, no les tomé ese video, lamentablemente. Estuve solo todo el día, entonces ya que todos los muchachos están ayudando a Henry, que él está compitiendo por su licencia de Prospect, yo fui nada más para divertirme y probar un poquito este carro, así que los muchachos estuvieron todo el tiempo con Henry y no me dio chance de grabar. Pero básicamente probando este carro empezamos a tener fallas de gasolina. Sam me dijo que al parecer la bomba de gasolina que está adentro de este tanque, tenemos dos, pero solamente uno funciona a la vez, no estaba jalando gasolina. Lo cual, como tenemos dos, podemos cambiar de una a la otra, y cuando hicimos ese cambio estuvo bien, pero de todas formas tenemos que poner una nueva en la que se dañó, para que en caso de que nos pase algo ahorita este fin de semana en competencia podamos tener otra de por si acaso. Ahora viene Brian a ayudar a bajar este tanque, cambiar la bomba de arriba. Tengo que ir a buscar la bomba que está en una de las cabetas allá arriba. Y bueno, ahora vamos a eso. Bienvenidos a FT New Jersey. Tenemos las cositas nuevas, por ejemplo esto. Falta ponerle el vinil blanco. Vince es el que es bueno haciendo eso con los vinil. Si yo trato queda horrible, así que yo nada más le puse el tape azul. La razón que se le pone el tape azul es porque cuando pusimos el vinil blanco arrancó toda la pintura. Recuerden que no podemos utilizar el logo de Segnovo porque la serie está sponsored por GT Radio, así que no nos dejan utilizar una marca que no es sponsor por la serie. Hicimos el sign, mi esposa mandó a hacer el sign este nuevo que es We Want Your Autograph, come sign our drift car. Es que le dice a las personas que pueden venir y firmar la parte blanca. Ya tenemos el setup aquí, se va a hacer el display con las franelas para vender. En caso de que tengamos que trabajar con el carro, tenemos la caja de herramientas nueva que está buenísimo. Tenemos partes de spares acá, cualquier cosa que se dañe. Si se nos daña un hub, una correa, spark plugs, bomba de gasolina, el panel del ARC, bobinas, todo lo que pueda pasar que se me pudiera ocurrir, lo pusimos. Está llena de sus herramientas y así estamos por ahora. Ahí está Brian, tenemos los spares para mañana. Estos faltan cambiarlos, gasolina. Mandamos a pedir unas dashboards nuevas en caso de que tengamos un choque. Las botellas de nitrógeno, bueno, no es nitrógeno, es nitro. Tenemos el nitro, por supuesto. Nitrous, nitro, como se dice en español. N2O, gasolina extra, Arturito. Y él es mi complemento, Arturito, que es el que utilizamos para llenar esos pipotes de gasolina y después llenarlos al carro. Unas puertas extra. La razón por las puertas es porque si llega a pasar un accidente podemos correr sin bumpers, pero no podemos correr sin puertas. Por eso tenemos unas puertas extra. En caso de que necesitemos, se las podemos poner. Este es el tráiler nuevo. Aquí es donde estamos montando el carro. Traje los cauchos, las gomas, neumáticos extra para otras competencias que hagamos después de Formula Drift acá. Estas son los fans que firmaron la vez pasada y mi idea es, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener el carro lleno de
más vinil blanco y todo lo que quede después del fin de semana. Vamos a tratar de llenar toda esta pared. Vamos a ver qué más. Vamos a mostrar el tráiler. Está lo más organizado que va a estar hoy. Estas son cosas que sí, vinil y body kit, partes del carro. Mi closet personal, que está el traje, la ropa interior, el harness side, los zapatos, mi bolso. Enfrente se necesita una pesa para ver cuánto le queda, cuánto tienen, cajitas de herramientas. Y esto es el setup de todo lo que es la carga, las GoPros, radios para cada persona del equipo. Tenemos mi radio, el radio para el spotter, el que siempre está en mi oído y me escuchan todo. El spotter se comunica con el crew chief. Este es el crew chief, que es el que está a cargo de todas las personas del equipo, el mecánico. Este es el mecánico principal y los otros mecánicos y crew. Personas que están en la parte de atrás ayudándome al 100% para que hagamos lo mejor que podamos hacer. Estos son los headsets para cada quien, mi casco, guantes, el cool shirt. Esto es mi parte favorita, es lo que me mantiene frío, es el aire acondicionado sin aire acondicionado, que es la franela que se pone fría. Esto se llena de hielo y se enfría en súper frío, y eso me mantiene el pecho frío. Aceites, cosas, y bueno, está un poquito desastroso, pero aquí se lleva lo que es la mercancía y más partes de repuesto. Tenemos transmisión, diferenciales, cardán, más gomas para este fin de semana, y aquí se puede llevar otro carro, pero normalmente lo estamos utilizando es para llevar más gomas o cualquier cosa que necesitemos. Los muchachos, algunos duermen en el toter, que les voy a hacer un tour después, y otros duermen acá. Ellos verán, decidieron venir muy tarde hoy a la noche, así que ya es culpa de ellos y tienen que decir: yo me voy a dormir ahorita porque mañana a las 6 de la mañana estoy acá. Estoy muy emocionado por mañana. Ojalá el carro esté todo bien y no tengamos problemas, que no me perdí tan manejar. Ojalá quiera poder tener la mayor práctica posible para poder hacer un buen show y tener un buen desempeño en la competencia. Así que mañana les muestro más ya de manejando. Esto es New Jersey y nos vemos más tarde.
práctica hace rato. Me siento bien con el carro, lo estaba poniendo donde quería. Poco a poco estaba ganando más confianza para ponerlo más cerca hacia las líneas. Pero justo esperando la última corrida, el cloche como que se fue hacia el piso y me pasó lo mismo que nos pasó en el OC Compound. Parece ser que la línea se rompió adentro otra vez y los muchachos lo acaban de poner en el puente. Tenemos que 1 hora y media para bajar la transmisión, cambiar esa línea, ponerla otra vez y salir para la próxima práctica. Lewis Lance. Acabamos de pasar el seating bracket. Lamentablemente DJ, el contrincante, se le dañó la bomba de la dirección y no pudo arreglarla para poder competir contra mí. Nos dieron, pasamos nosotros y desafortunadamente es él el que quedó atrás. Es triste pasar así porque en realidad no tuvimos una batalla y me sentía confiado que podíamos ganar esa batalla, pero bueno, así es el drifting. Le dieron los 5 minutos para tratar de arreglarlo, pero cambiar una bomba entera no se puede hacer en 5 minutos. Pasamos, mañana vamos para la competencia principal. El equipo hizo todo lo posible para cambiar la línea que se nos dañó. Slave, que fue lo mismo que se nos dañó la vez esa que estábamos practicando, que se prendió en fuego, se está calentando mucho. Tenemos que ver, le pusimos más protección para como que mantenerla, que no se ponga tan caliente. Ojalá eso la acomode. Pero nada, el equipo hizo buenísimo. Nada más perdimos como 20 minutos de práctica. Igual podemos hacer 4 vueltas. Nada, cada vez que manejo la pista una y otra vuelta, como que me siento mejor, me siento más cómodo, siento que puedo poner el carro donde quiero. Mañana vamos para la competencia principal. Siento que podemos llegar bien lejos. Así que nada, ya hoy vamos a descansar. Vamos a terminar de ver lo que es el seating bracket, la competencia, y a ponernos listos para mañana, para la competencia principal. All right, Farouk Kawai and Lewis Lance. Farouk out front, that Ineos Oil S chassis initiates a real awkward kind of line. It didn't get under the wall, it just went straight towards Added. So let's see if Farouk can get it loose. The juice is loose for Farouk. Second outside zone. See how he is on that inside clip. Man, I mean, Lewis, you could barely see Lance. That gets really sketchy. And yeah, Lance out front. Got a little nasty. Almost hitting those cones there, and now into that. That's the kind of line we're looking for. But look at Farouk. He's kind of twisting the screws on him, but now has to back off. And that pressure early on, it's hard to maintain that sense of proximity now. Past that inside clip, Lance goes into that final outside zone. Much different Lance out front as opposed to that chase position with all that smoke in his face.
For Luis Lance. Luis Lance and Corey Talaska. Look at Lance, just light him up like a dragon strip. Even like to the roots, back to the roots of E-Town, right? All right, Lance lands himself into that first outside zone. Talaska, oh boy, oh Lance. That was definitely too off. I mean, that was a lot of dirt. I mean, right? Usually with it, yeah. I mean, go, boy, yeah. I mean, that was an absolute gravel machine gun. Leading, and that BMW's got a bit of an advantage here, you know, considering that lands. So this is where you kind of dial it back a little bit, a tempered approach to make sure that you have a good run. And there he goes, flirting with that. Are they looking in the sun? Is that maybe? I mean, the sun's over there. That's what I'm maybe considering. But as Talaska finishes out, and it looks like he only had one tire off, where Lance had two. Ha sido una experiencia inolvidable. Segundo evento de Formula Drift, llegamos al top 16. En realidad nunca pensaba que iba a llegar tan rápido y todo el mundo que me ha estado escribiendo y mandando mensajes ha sido increíble, la verdad. No tengo palabras, la verdad, para decir. Pasamos la batalla top 32 contra Farouk, que él estaba manejando Formula Drift por 15 años, así que ha sido increíble que hayamos pasado. Creo que manejamos muy bien y nos tocó contra Corey, que fue contra quien competimos en Atlanta. Si no han visto, vayan a ver la competencia de Atlanta. En realidad que el equipo hizo maravilloso. Creo que tenemos un buen equipo y podemos llegar muy lejos. Vamos a... nada, perdimos en el top 32, perdón, en el top 16. Voy a poner el video de cómo nos fue. Creo que hablando con Duarte, mi spotter, normalmente esta pista cuando se pone de noche o baja el sol, la pista se pone mucho más grippy, más agarre en el carro, por lo cual la mitad de la pista, especialmente la zona 2, se pone por debajo de la sombra y el otro lado de la pista estaba todavía soleado. Tomamos la decisión de mandarlo más fuerte hacia la zona 2, porque en caso de cuando hay más agarre, eso tiende a que el carro no vaya tanto hacia atrás, o sea, se quede más adentro de la zona. Pero bueno, fue una decisión que tomamos, no la pude ejercer bien, ya que cuando la zona 1 le hice fabulosamente lo mejor que lo he hecho en todo el día. Cuando fui a la zona 2, el carro se me fue un poco más de lo que tenía y como que no sentí el agarre que estaba ahí. En parte solté el acelerador porque creo que no estaba el agarre, como que para no tratar de darle tan duro. Y pues sí, se nos fue, le dimos a la pared. Igual que dos cauchos o dos gomas fuera nos dan un 0. Y fue lo que nos costó la batalla, la verdad. El resto de la corrida estuvo buena, hicimos un buen trabajo. Y después en la seguida lo estuvimos en la puerta de Corey. Incluso le dimos un toquecito, pero no fue suficiente. Y pues le dieron la ganada a él. En realidad hicimos muy bien para hacer nuestra segunda competencia de Formula Drift. Voy a seguir haciendo lo mejor de mí, entrenando, practicando y tratar de hacer más competencias posibles porque
tampoco soy muy joven, ya que estamos ya empezando esto de viejo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Y Sam, ¿quieres salir en la cámara? No, Así no, que... derecho reservado de Derecho. Sam no le gusta la cámara, así que no lo vamos a mostrar. Así terminamos, creo que ha sido un buen fin de semana y ya prepararnos para San Luis, que es el que toca próximamente. Y bueno, espero que les guste el video, todo lo que hicimos. Y se me han acercado un par de venezolanos a saludar, lo que es súper cool que tenemos gente de Venezuela aquí en Fórmula Drift. Así que nada, espero que les haya gustado. Si no lo han hecho todavía, por favor denle suscribir y mándenme un mensajito en los comentarios si les gustan los videos que estamos creando o no. O si quieren ver cosas diferentes, déjenme saber. Gracias. Bye.